partir de obtención de datos. Es decir, la misma inteligencia recolecta datos de la web, de todo lo que se genera diariamente, la procesa y genera nuevo conocimiento. El deep learning es algo muy parecido, solamente que utiliza una forma de aprendizaje llamado redes neuronales, ¿no? Que consiste en nodos interconectados que emulan las redes neuronas del cerebro humano. Y bueno, sus aplicaciones más que todo en la búsqueda de productos basados en imágenes, en respuestas en chatbots, etcétera, ¿no? Lo que se ve últimamente en las entidades públicas o privadas, en públicas muy poco, pero en privadas sí se ve bastante, ¿no? De ahí menciono otras también que son muy conocidas, el Knowledge Graph, por ejemplo, que es una manera de representar relaciones entre entidades y crear vínculos entre datos. Los famosos metadatos de los que nosotros hablamos también en la archivística, también los utiliza esta inteligencia artificial, pero no, claro, no en el campo archivístico, sino en el campo de generación de conocimientos. Luego, las aplicaciones de la inteligencia artificial. Aquí me he centrado más que todo en lo que vemos usualmente. El marketing, el comercio, entre otros. Aquí aparece el ya conocido, la aplicación ya conocida, el chat GPT, ¿no? O chat GPT, que es una herramienta pues que se ha popularizado en estos últimos tiempos. Se utiliza para marketing digital. Aquí he mencionado algunas de las formas en las que se utilizan. Por ejemplo, para crear guías de compras en tiempo real, para generación de respuestas automatizadas, que esto es bastante conocido, que es bastante frecuente, que ahora muchas empresas lo utilizan, para mejorar la experiencia de compras, para crear anuncios personalizados, mejora el servicio al cliente a través de automatización de tareas repetitivas, y también es capaz de analizar datos y crear informes, ¿no? Luego, a ver, el Grammarly también es otro muy conocido, que es una inteligencia artificial, una aplicación de la inteligencia artificial que nos ayuda a corregir textos, a crear textos, a escribir ensayos, etcétera. Claro que este ensayo no fue hecho con esa inteligencia, ¿no? Luego salto a lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en las ventas. Tenemos el Zoho SIA, el Crystal Nose, el Conversica, que son inteligencias artificiales, aplicaciones de la inteligencia artificial, perdón, que se utilizan para generar ganancias a través de recolección de datos, procesamiento de estos datos y captación de clientes, potenciales clientes, a través de estos datos que genera pues la web, ¿no? Utiliza algoritmos que identifican pues las preferencias o las búsquedas de los usuarios de toda la web y genera pues un banco de datos de posibles clientes, ¿no? A los cuales contactar. Es más, también algunas de estas inteligencias son capaces de contactar directamente con el usuario o con el potencial cliente y ofrecerle productos, ¿no? Por último, menciono lo que es la inteligencia artificial aplicada en la gestión empresarial. Aquí también menciono algunas aplicaciones, el ClickUp, el Timely, el Zenefits, que en conjunto son inteligencias artificiales que están direccionadas a mejorar la gestión de proyectos, de la creación de programación, de actividades. También se utiliza para captar clientes. Por ejemplo, el ClickUp me llamó mucho la atención porque también se utiliza para la creación del diagrama de Gantt, ¿no? Que es un diagrama que nosotros hemos visto el ciclo pasado para la creación de proyectos, para
para programación de actividades, ¿no? Y bueno, por último, ya las conclusiones a las que he llegado, puedo mencionar que la inteligencia artificial ha demostrado ser una importante herramienta para los negocios, facilitando de esta manera la obtención de mejores ganancias, sobre todo en las especializadas, ¿no? Las inteligencias artificiales especializadas. Luego tenemos que existen una gran cantidad, un sinnúmero de aplicaciones de la inteligencia artificial, que muchas de ellas son especializadas en un rubro, como ya lo he mencionado, lo que permite tener una gran cantidad de opciones de acuerdo a las necesidades de cada persona o empresa. Luego tengo que el mundo de la inteligencia artificial se ha venido extendiendo a lo largo de los años. Sin embargo, hasta el momento no he podido encontrar inclusión de esta inteligencia dentro del campo de la archivística, ¿no? Es un campo todavía virgen para la inteligencia artificial. Luego, otra conclusión a la que he llegado es que a pesar de los avances en la investigación de la inteligencia artificial, todavía es necesaria la presencia de una persona capaz de manejarla, por lo que no es 100% autónoma, ¿no? Y esperemos que no que sí lo siga haciendo. Y por último, el mundo de la gestión archivística y la inteligencia artificial podría llegar a cruzarse en algún momento, sí, es cierto, de tal manera que los servicios al ciudadano también se vean beneficiados con el uso de estas herramientas. Y bueno, eso es con respecto a la monografía. También hice unas recomendaciones, pero como las menciono, profesora. Sí, por favor. Ok. Las recomendaciones a las que he podido concluir, bueno, que la inteligencia artificial es un campo todavía virgen para la gestión documental y la archivística, por lo que es imprescindible que la creación de aplicaciones utilizando estos distintos tipos de inteligencia sean creados bajo la asesoría de especialistas en estos temas, ¿no? Porque sabemos que la gestión documental y la archivística pues tiene campos muy delicados en cuanto a protección de información y información que es confidencial, ¿no? Y la otra recomendación es, si bien es cierto, las aplicaciones utilizando la inteligencia artificial son muy útiles, hay un grado de riesgo con respecto a la filtración de datos personales de los clientes o también de los datos personales, datos eh, de importancia de las empresas, ¿no? Por lo que se debe utilizar con mucha discreción todavía la inteligencia artificial. Estas son las recomendaciones que he terminado. Y con respecto al informe, a ver, un momentito. Informe, aquí está. ¿Se ve? Sí se ve. Ya. Este es un informe que yo lo entrego de forma mensual dirigido a mi jefe, el secretario general. Más que todo es en este informe lo que se hace mención es los avances del Plan Anual de Trabajo Archivístico y los avances mensuales, ¿no? Aquí hago referencia a algunos procedimientos de archivo que se realizan aquí en la oficina. Hago mención de las transferencias documentales, las áreas en las que me transfieren. En este caso, en este periodo, me transfirieron pues tesorería, el área de asesoría legal, planeamiento y presupuesto. Hago mención de las series documentales a las que son transferidas y las fechas extremas también, creo que es un dato importante, ¿no? Porque también forman parte del plan anual de trabajo archivístico, en las fechas extremas que se deben transferir en este periodo. Luego también hago mención de algunos procesos de archivo que también se realizan aquí, haciendo una breve descripción de ellos y si es que hubiese algún detalle que agregar también lo coloco aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, en organización documental, hago referencia pues a que algunos documentos, producto de las búsquedas, producto de las mismas transferencias, necesitan ser organizados. Hago mención pues de una cantidad de metros lineales que son organizados, que son detalles que siempre es importante que mi jefe pues lo tenga en cuenta, ¿no?
La conservación documental también es otro de los procesos que se realizan acá. Sobre todo los legajos de personal de servidores, las resoluciones directorales, presidenciales, que son documentos de valor permanente y que necesitan pues pasar por este proceso, ¿no?, de la conservación. Luego hago mención de la descripción documental. Nosotros tenemos acá un esquema de metadatos y por cada serie documental hago mención de la serie documental que estoy describiendo en este momento y las razones por las que lo estoy haciendo. Luego hago aquí una lista de los servicios realizados durante este periodo. Lo menciono en un cuadro. Los servicios, el préstamo, las copias y las consultas las menciono dentro del préstamo. Y bueno, termino el informe despidiéndome, es todo cuanto informo. Y eso sería todo, profesora. Muchas gracias, Daniel, por compartir tu trabajo, tus dos trabajos, el monográfico y el informe. Como ya lo mencionaba al comienzo, el trabajo del informe es más práctico porque muchos de ustedes ya están en la realización de actividades en relación a su carrera y por ende saben lo que es simplemente brindar información, brindar datos, brindar una comunicación sobre el actuar, sobre el realizar algunas actividades. Mientras que el trabajo monográfico requiere de una investigación, así como lo hemos visto que Daniel ha realizado sobre la inteligencia artificial y en especial lo ha vinculado, ya si se dieron cuenta, primero en un panorama general, pero luego una vinculación con su carrera y cómo esta va a plantearse o relacionarse más adelante, ¿no? A futuro. Y cómo nosotros tendríamos que actuar frente a eso, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, en mi caso, siendo docente, ¿cómo se vincularía? Entonces, siempre un tema de investigación, por ejemplo, como el trabajo monográfico, tendríamos que ir viendo cómo se vincula con nuestra actividad profesional diaria también, ¿no? Entonces, esa selección es muy importante porque ayuda en verdad a fortalecer conocimientos sobre una temática en especial, ¿no? Muy bien, Daniel, dejamos de compartir. Muchas gracias en verdad por presentar tus trabajos. Gracias, profesora. ¿Mm? Bien. A ver, los invito a que puedan ustedes también, los que quedan acá en sala, Claudia, Pedro, Tatiana, Desiree, Joana, Yadira, Carlos, Karina, Luigi, Janet, Anabel, Yendi, Wilman, Blanca, Silvia, Helen, Valeria, Daniela, Gianmarco, Claudia, Silvia del Pilar, Jonathan, Edgar, Blanca, Marisol, Pedro y Richard, ¿no? Claudia, que puedan así como lo ha hecho ahorita Daniel, puedan presentar sus trabajos y así nosotros enriquecernos con los aportes. Fíjense cómo el establecimiento de las partes bien clarificado, bien dividido, ayuda visualmente a entender toda la ruta de la profundidad que le queremos dar al trabajo. A ver, ¿alguien más por ahí, por favor? Recuerden que el día de hoy tenemos espacio para poder compartir los trabajos. Blanca, sí, dinos. Sí, profesora, ¿yo puedo presentar mi trabajo? Sí, verifique que tenga habilitada esa Sí. función. Listo, voy a compartir, profesora. Ok. No se olviden que la próxima semana ya empezamos con la unidad número 3. Esta será la última unidad que realizaremos y estará vinculada también con los medios de comunicación actuales. ¿Ok? No se preocupen, no les voy a mandar a hacer TikTok, por si acaso. No. Por favor, no. No. Pero sí vamos a analizarlos. Sí vamos a analizar la diversidad que hay y de las redes sociales como medios de comunicación actual, ¿no? Que tanto está explotando. Bien, continuamos. Listo, profesora. Esta es mi monografía. Yo traté sobre el tema de la evolución de la archivística de los primeros sistemas de registro hasta la profesionalización del siglo XIX y siglo XX. Traté de abordar más que todo el tema de cómo fue evolucionando la archivística a través de los años, desde los primeros, de las primeras apariciones hasta un rasgo en la actualidad, ¿no?
Dentro de la introducción traté de recalcar que la archivística como disciplina encargada de la gestión y preservación de los documentos a lo largo del tiempo, cómo han desempeñado un papel muy importante, ya que desde la antigüedad pues se registraban en papiros, en ceras, en tabloides, que ellos mismos desde los egipcios, Mesopotamia, trataban de ellos de resguardar y cuidar dentro de los palacios dentro de los palacios de los mismos reyes o en esa época, ¿no? De la misma iglesia también. Bueno, también traté de explorar la evolución de cómo ha sido a lo largo de la historia y cómo es en la actualidad, ¿no? Bueno, también traté de investigar, leí a tres importantes archiveros, de lo cual extraje mucha información de parte de ellos, ¿no? Después, bueno, dentro del contenido está desde los antecedentes, como lo mencioné hace un ratito, está del archivo como era en la antigüedad, tanto en Mesopotamia, Egipto, Grecia, después cómo evolucionó durante la Edad Media, cómo ellos empezaron a hacer lo que eran las catalogaciones, cómo ellos hacían sus descripciones, incluso antes de que apareciera incluso la escritura, cómo ellos trataban de resguardar el conocimiento, ¿no? Y como también lo mencioné, pues un papel importante que también un papel que jugaba muy importante también era la parte de la iglesia. Después, aquí hago también mención también de lo que es el archivo, cómo también evolucionó en la Edad Moderna, donde ya varios pensadores empezaron a hablar sobre la palabra archivo, ¿no? Que le dieron un poquito más de importancia, cómo surgió, cómo trascendió desde la antigua Europa hacia lo que vendría a ser Latinoamérica, ¿no? Y cómo empezó a arraigarse. Después, bueno, su creación de los archivos nacionales. Después, cómo empezó, empezó primero en Italia, después empezó en Francia y también caló en España. Después de España, cómo también arraiga aquí a Latinoamérica a través de Colombia. Después arraiga también en la parte de Perú, Chile, Argentina, ¿no? Después también tenemos lo que vendría a ser las funciones de los archivos nacionales, que era como se le llamaba en esa época. Tenía que ser legítimo, tenía que ser histórico, lo manejaba la mayor parte de la administración pública, que se empezó también a formar en esa época las grandes instituciones. Después, bueno, hasta ahí que terminamos con el primer capítulo. Después, cómo evolucionó ya, dejando al lado esa parte de la división de las edades, y pasamos a lo que vendría a ser la evolución de la archivística en el siglo XIX y en el siglo XX. Ya a raíz de las menciones, ¿no?, que se hacen a través de la palabra archivística o archivo, perdón, y empezaron a crearse con mayor profundidad, entonces ya empezó también a tratarse como el archivo, como que si fuera ya algo más profesional, ya no solamente ser un archivo donde se almacenaban papeles o cosas históricas, ¿no? Después, como también lo mencioné en líneas arriba, está lo que era en Francia, está en Nápoles, en Italia, los primeros consejos de archivo que se empezaron a crear, ¿no? Después surgieron teorías, de las cuales yo leí de dos, que las cuales también me llamaron la atención. Fue de Hilary Jenkins, que fue un archivero inglés que vivió entre 1882 y 1961, que más o menos se les enfatizó sobre la palabra archivística, vieron unos principales procedimientos también, vieron de que los documentos sean de gestión, de cómo se trataban más que todo, ¿no?
Después también a Teodoro Schellenberg, que también, también en este ciclo también lo hemos tocado. También es uno de los más importantes archiveros estadounidenses, que él más o menos, él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y que también aportó mucho en la historia de la archivística, ¿no? Porque dio más que todo lo que vendría a ser el ciclo vital y la importancia de los documentos, ¿no? Después, ya en el tercer capítulo, ya vemos lo que vendría a ser la evolución con la archivística con la actualidad, ¿no? Donde nosotros vemos las disciplinas ya como un patrimonio documental, vemos la garantía de las transparencias, la toma de decisiones, ¿no? Para poder darle el soporte y brindar así la información hacia los ciudadanos o los usuarios, ¿no? Que necesitan saber, ¿no? De nuestra historia, de que cómo evolucionó, qué ha pasado hace siglos atrás, ¿no? Después, dentro también de lo que vendría a ser las disciplinas, pues está lo que es la contribución e investigación, el estudio académico, los estudios culturales y la innovación del desarrollo. Ya en el capítulo 4, están los retos y expectativas de la archivística. En esta parte mayormente se habla sobre cómo se ha globalizado, ¿no? La archivística a través ya con la toma de la digitalización, de la tecnología, como ya se habla sobre ya no solamente del soporte de papel, sino también de los soportes electrónicos, como las personas ya no necesitan ir a las instituciones para sacar un documento o hacer una investigación, sino que ya a través de sus plataformas, a través de los accesos electrónicos, ya pueden ellos acceder a la investigación o pueden acceder al documento, ¿no? Después hablamos también un poco de las regularizaciones, de las legislaciones, también sobre las protecciones y así, ¿no? Sobre mis recomendaciones, bueno, a través de la evolución, pues es de la importancia de la archivística, la importancia del archivero, en que nosotros adoptamos pues normas, adoptamos principios y que estamos ahorita en un desafío, ¿no? Con lo que vendría a ser con los documentos electrónicos, ya que conforme siguen pasando los años y la tecnología sigue avanzando, pues tenemos que seguir a la vanguardia, ¿no? Después, bueno, dentro de mi bibliografía, pues están los libros que más o menos he visto y más o menos he estado investigando para poder plasmar la bibliografía, profesora. Y eso sería todo sobre la monografía. Ok, vemos que como este material que ustedes también elaboran se está volviendo también un medio de información para ustedes, también en los diferentes, los cursos que han estado llevando, también cómo les ha ayudado a orientar sus trabajos, ¿no? De esa manera vemos que el aprendizaje que se ha tenido en un curso en especial se puede emplear en otro curso también, en otro trabajo. Vemos el orden también visualmente, se nota la claridad de las ideas que se quieren transmitir, la división de la información también, que es importante, no que esté enredado, la justificación también en ámbitos de formato, de que sea un trabajo que se luzca bien. Recuerden que los elementos visuales, paratextuales del texto son los primeros que nos van a... No sé si puede, por favor, retroceder y luego regresar, así para poder ir viendo esos aspectos. El uso de los marcadores, justamente las letras en negrita, en mayúscula, las viñetas, ¿no? Pues sí, ajá. Son los que le dan la orientación al lector. Cuando hagamos un trabajo, ya sea de investigación, ya sea un informe, ya sea cualquier tipo de trabajo de redacción, recuerden bien esos elementos que nos pueden ayudar a ponernos en el lugar primero del lector, que nos ayude a clarificar la información que tenemos al frente, que nos ayude a darnos cuenta de que sí es algo muy evidente, ¿no? Muy notorio. Bien, entonces lo tenemos de esa manera, ¿no? Presente, notorio, visual, para la presentación de la información. ¿El informe lo tiene también? Sí, justo Ya, ahí. está bien. Este es mi informe. Bueno, yo no manejo muchos informes porque, bueno, yo soy más en la archivística, soy más parte operativa. Y bueno, traté de plasmarla, ¿no? Puse el informe
y más o menos asocié a un informe que vi en uno de los expedientes que pasaron por mis manos y los trabajé, ¿no? Bueno, acá está sobre un presupuesto, más o menos presupuesto para gastos bancarios, donde hago una descripción de los gastos, el presupuesto estimado que se designaría para esa área y, bueno, no las medidas ¿cómo se llama?, que se establecerían, ¿no?, en ese caso. Y después agradezco y la firma digital que ahorita también está muy usada, ¿no? Bien, como vemos, en lo que se refiere a los informes, los contenidos van a variar también porque en algunos casos va a depender también de lo que quiero yo informar. Y lo que yo quiero informar tal vez necesita un respaldo, necesita tener otros elementos que evidencien que se ha realizado cierta actividad, que se ha ejecutado ciertos procedimientos. Por ende, ahí aparecerán otros anexos y otro material, ¿no? En otros casos, solamente es dar una información puntual de lo que se quiere informar. Entonces, el contenido es lo que va a ir variando. Pero lo que sí respeta el informe, el memorándum, por favor, si lo puede poner al comienzo, es justamente esta parte inicial. En las instituciones que nosotros conocemos, instituciones nacionales, siempre empezamos o tenemos un encabezado con el año. Y cada año nosotros sabemos que tiene un nombre, ¿no? Al comienzo del año se determina el nombre que va a tener ese año y a partir de ello, los documentos oficiales, tanto de diferentes ministerios, van a presentarlo. Y luego la parte formal del número de documento y estos aspectos del número son muy importantes para poder hacerle el seguimiento a determinado informe cuando es presentado, ¿no? A quién está dirigido, quién lo envía, cuál es el asunto específico que ayuda a identificar claramente hacia qué punto es que se está refiriendo este informe. Esos aspectos son muy importantes para la persona que va a recibir el documento porque le ayuda a tener una visión clara. Antiguamente, ¿no? La recepción de estos documentos se hacía en un cuaderno de cargo y se ingresaban estos datos, ¿no? Y se anotaban. Posterior a ello ya pasaron a ser digitalizados, ¿no? Y justamente en ese caso del informe, los números, los detalles que aparecen ahí en el número del informe, y luego esas iniciales, ¿no? Hacen referencia al departamento, al cual desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Hacia dónde está referido, ¿no? Hacia dónde queremos que llegue ese documento. Pero tenemos que mencionar el ámbito general, ¿no? En la institución general y luego en siglas y luego ya especificando poco a poco. Entonces, esos aspectos sí son necesarios que estén clarificados al inicio del trabajo y luego ya se van a ir mencionando los demás, ya el contenido, ¿no? Entonces, que el contenido ya se vuelve más específico dependiendo de la temática que vamos a abordar, ¿no? En lo que se refiere a empresas, documentación, instituciones, el informe es un documento que va y viene constantemente. Entonces, familiarizarnos con ellos es muy importante, ¿no? Y también definir qué específicamente se puede sustentar o se puede respaldar con algún archivo, algún documento adjunto, es lo necesario. Y otra cosa importante que ustedes también deben de saber es que cuando ustedes presenten algún informe, ¿no? De manera física, lo que se estila también es entregarles a ustedes un cargo, ¿no? Pero de manera virtual, ahora cuando lo presentas a una mesa de partes, te entregan una casilla para que luego puedas hacer el seguimiento. Pero ahí te mandan un código a tu correo también. Entonces, eso también viene a suplir lo que antiguamente llamamos cargo, ¿no? Entonces, pero en lo presencial, no sé si aún se sigue manejando en lo presencial en las instituciones que ustedes laboran, cómo se aprecia. Bueno, en algunos documentos que he observado, sí dice cargo. Hay otros que ya vienen con un código. Bueno, depende también del área que lo maneja, ¿no? Claro. Y eso en verdad es muy, muy importante porque nos ayuda a entender específicamente por dónde, ¿no? Si ha llegado el recibo, como decimos, es un aval, ¿no? Es una carta ya de afirmación, ¿no? Que ayuda bastante por diferentes motivos, ¿ah? Para poder en verdad tener claridad de que sí se entregó el documento
y también, y que es parte del trabajo, de las funciones que una persona realiza. Y también para la persona que se queda con el cargo, tiene el sustento de que no puedan después decirle algo más por un incumplimiento de algún trabajo, ¿no? Porque si tiene su cargo que evidencia que sí lo realizó. Entonces, fíjense qué importante es, ¿no? Siempre tener ese documento con ese aval, ¿no? Que es el cargo. Y en el caso de la firma, sabemos que por un periodo de pandemia, las firmas electrónicas surgieron rápidamente y se volvieron parte institucional, ¿no? Se oficializaron de que podían ser empleadas, pero en algunas instituciones ya no se están empleando, ¿eh? Por si acaso. Bueno, va a depender también de las instituciones y quizás la complejidad del documento que se vaya a firmar, ¿no? Pero son cosas que son necesarias conocer cuando son documentos de este tipo, administrativos, ¿no? Qué diferente es el trabajo, el informe, por ejemplo, científico de una investigación de laboratorio con un informe profesional sobre una actividad específica de una carrera, ¿no? Y también qué diferente es con un trabajo de investigación como es el monográfico. De esa manera nos damos cuenta que entre las monografías también hay diferencias y también entre otros tipos de texto como las monografías e informes tiene sus diferencias marcadas. Yo como escritora las debo de conocer bien para luego no confundir y no decir algo quizás que no corresponde en el documento que estoy realizando. Muchas gracias, Blanca. Muchas Listo, gracias. profesora. Quisiera saber, por favor, si alguien por ahí más quisiera compartir. Aprovechemos, aún estamos dentro del tiempo. Vemos que es muy viable el poder compartir las ideas y ir viendo qué otros aspectos pueden tomar en cuenta en sus otros trabajos. Recuerden que las monografías tal vez en otros cursos van a tenerlos o, bueno, al terminar también sus estudios, ¿no? Hay documentos más profundos de investigación y que requieren tener este respaldo. A ver, ¿alguien más, por favor, que quiere participar compartiendo, ya sea tal vez su informe o su monografía? También lo pueden hacer. A ver, vamos dando unos minutitos. Recuerde que para participar hay que tener en cuenta esa expresividad, claridad de las ideas, mención en la forma de la introducción, ¿no? Mencionar en forma oral la introducción que ha realizado, referencias bibliográficas o fuentes, los contenidos que ha tratado o ha abordado, el resumen puntual de los subtemas, ¿no? Mención de las conclusiones y la presentación del segundo informe. Esto es para poder compartir las ideas que usted ha presentado en esos trabajos. ¿Ok? A ver, vamos. Marisol, Blanca, Jonathan, Claudia, Wilman, Gianmarco, Silvia, Anabel, Janet. Sí, Profesora, me mencionó y acabo de exponer. hace resources. Ya, a ver. Creo que por ahí vi una manita arriba. No me pareció, fue mi ilusión. Ah, sí, Jonathan. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, le escucho. ¿Desea Ah, ya, compartir? sí, voy a compartir, pero estoy con conexión o sea, con la conexión medio inestable, pero sí lo voy a hacer, profesor. Ya. Como les estaba diciendo mientras va compartiendo Jonathan, ya la próxima semana empezamos un nuevo trimestre, una nueva unidad. Sí les voy a pedir a todos, por favor, les voy a pedir una bastante motivación, bastante esfuerzo. Ya es la última parte. Hay cosas que vamos a tener que reajustar porque sí, me ha sorprendido en varios que será por actividades laborales. En esta unidad 2 sí han decaído un poco, pero sí les pido por favor organizarse para poder cumplir con las actividades, ¿ok? De la misma manera que se ha estado dando tiempo para poder trabajar en esta unidad, lo voy a dar en la tercera unidad, pero sí espero que sea efectivo, por favor, para que pueda ser productivo, ¿ya? Les pido eso. Sí, Jonathan, ahora sí te escuchamos. ¿Sí me escucha, profesora? Sí se escucha. Ok, bien. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Voy a dar inicio a mi trabajo que realicé, que es el rol de las mujeres tacneñas, ¿no? En la chelinización de Tacna, entre los años de 1883 a 1949.
Más que todo enfaticé, ¿no? el rol que tuvo, ¿no? La mujer tacneña, ¿no? Durante la época de la chilenización en Tacna, en los años 1883 a 1929, ¿no? Eh, Más que todo, tocando, ¿no? Dos temas, que sería, pues, eh, el primero es, ¿no? Discutiendo, pues, el Tratado de Ancón, ¿no? En el año 1883, y la chilenización de Tacna, ¿no? Y el segundo trataría de la situación y la participación de la mujer en Tacna entre los años de 1883 y 1949 y su impacto en la sociedad, ¿no? Eh, Como mencioné, más que todo voy a profundizar el tema del rol de la mujer tacneña, ¿no? Eh, bueno, capítulo 1, la contextualización de la ciudad de Tacna. Tenemos el Tratado de Ancón, ¿no? Bueno, el 20 de octubre de 1883, luego de la derrota de Perú en la batalla de Alto Alianza, se firmó el Tratado de Ancón, que se puso fin en la Guerra del Pacífico, ¿no? En el artículo número 3. Eh, eh, a este acuerdo que hubo, pues, causó un conflicto en el Perú y Chile, y una confusión a la población, ¿no? Tanto de Tacna y Arica. Los ciudadanos, pues, se oponían cada vez más, pues, a la administración chilena, ¿no? Durante esa época. La soberanía que hubo en ese tiempo en el país, ¿no? Como resultado, pues, utilizaron estrategias, ¿no? La administración chilena, ¿no? Para influir en el resultado del plebiscito. Ahora, he citado también a una fuente que es uno de los investigadores, ¿no? El doctor Rodríguez, donde menciona y afirma a la vez, donde dice, pues, al conocerse en Tacna y Arica, el convenio firmado una profunda amargura, ¿no? Dominó el ánimo de aquellos pobladores. Sin embargo, pues, conteniendo su descontento y desaprobación, decidieron, pues, atacar con patriótica resignación el arreglo internacional, ¿no? Es donde hay una pequeña, se puede decir, una confusión, ¿no? Tanto como Tacna y Arica, pues, se oponían al tratado, ¿no? Había una resistencia civil, ¿no? Tanto intensa y secreta. Pues esto lleva a una patria invisible, se puede decir, ¿no? Compuesta por los habitantes de esa época. Sin embargo, pues las grandes diferencias, ¿no? Y los objetivos de cada nación, el plebiscito fue postergado, ¿no? Y también toma en cuenta a la revista, ¿no? Que es el Blanco y Rojo, donde afirma, pues, que los chilenos se encargaron de destruir el tratado que dictaron, dilatando, pues, la celebración del plebiscito que debían decidir la suerte definitiva de Tacna y Arica, ¿no? Donde menciona el investigador Baccaro, ¿no? En el año 1920. Bueno, el siguiente tema que voy a tocar es la chilenización en Tacna, ¿no? En sí se divide en dos etapas, ¿no? Donde es la ocupación y luego viene, después de la ocupación del conflicto en el fronterizo de Chile con Argentina, ¿no? Después de la Patagonia de 1929. Eh, También cito a Olea, que es en 1921, pues afirma, pues, que la actividad chilena lo emprendió todo, ¿no? Comenzando desde la depuración higiénica de las ciudades para acabar con las epidemias, ¿no? Hasta instituir un régimen legal que establece, pues, los derechos civiles de cada ciudadano, ¿no? Bueno, y también tenemos, bueno, de ahí, es la fuente, pues, donde evidencia, pues, que a pesar de haberse establecido, pues, una administración ordenada, ¿no? En esa época, eh, hubo, pues, algo como conocido, se puede decir, chilenización cortés, ¿no? Donde, pues, obtuvieron, se puede decir, algunos resultados, ¿no? De la voluntad de las personas, pues, que habitaban en la ciudad de Tacna, ¿no? Entonces, para persuadir esta chilenización cortés, los ciudadanos tacneños requerían beneficios económicos, ¿no? Bajo la administración chilena. Eh,
El éxito de la chilenización de Tacna, pues, y su victoria decisiva en el plebiscito exigían, pues, romper los vínculos patrióticos que tenían en ese tiempo, ¿no? Los ciudadanos tacneños. Eh, Ahora, bueno, pasando también cito a Rodríguez, ¿no? Donde dice maltratos crueles, atropellos, y por lo común se aplicó a los ciudadanos peruanos sin distinción alguna, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bajo la administración chilena, ¿no?, que estuvo Tacna, eh, las medidas drásticas que se tomaron en sí, ¿no?, a los pobladores de Tacna, ¿no? Eh, con la mención que cita el investigador Rodríguez. Ahora, había protagonistas, más que todo mujeres, se hacían llamar patria invisible, ¿no? A través de esta participación activa, ¿no?, que se tuvo esta manifestación social, ¿no? Y la educación dentro de los hogares, mientras luchaban por mantener, pues, la soberanía peruana, las mujeres, ¿no?, aumentaron la conciencia patriótica en sí de los habitantes de la población de Tacna, ¿no? Eso fue también otro rol muy importante de las mujeres, incentivar, ¿no?, hacer la historia, educar, ¿no? O sea, prácticamente lo hacían escondidas, ¿no? Porque si bien sabe que en tiempo de la chilenización no podías ni cantar el himno nacional de Tacna, ¿no? Hacer cosas de Tacna. Pero ellos lo hacían, pues, escondidos, las mujeres más que todo, ¿no? Pasando al capítulo 2, el rol de la mujer tacneña, ¿no? Situación de la mujer tacneña. Tacna en sí, pues, está compuesta directamente de mujeres, ¿no? Seguido de niños, también ancianos, y una población minoritaria de hombres, heridos, ¿no?, producto del esfuerzo de la guerra, ¿no? Estamos pasando una crisis. Mencionando a José Jiménez Borja, el autor de Colofón del libro de Basadre, ¿no? El libro de Basadre titulado, pues, El alma tan menciona que mi abuela, mis tías, mi madre, mi alma que me crió, componía mi hogar en Tacna. Así había, pues, otros muchos hogares poblados de mujeres tiernas y fuertes a la vez, ¿no? Esta fuente, pues, evidencia de que el impacto de la guerra, ¿no?, que como resultado había rupturas familiares, ¿no?, que había establecido las mujeres, ¿no?, como principal componente de mujeres en Tacna. Ellas, pues, resistieron contra la chilenización, ¿no? Adoptaron una postura valiente, se puede decir, para apoyar en sí la conciencia patriótica de la ciudad de Tacna. Bueno, también cito vueltamente al doctor Rodríguez, donde cita, pues, expulsados los maestros, los sacerdotes, los periodistas, fueron las mujeres quienes asumieron ese rol, ¿no?, voluntaria y calladamente, la noble tarea de mantener vivo el espíritu y el fervor patriótico entre nuestros comunales, ¿no? Es por esta razón, pues, que las mujeres tacneñas se convirtieron en la principal inculcadoras en la población, ¿no?, como mencioné hace un momento, desde sus hogares, ¿no? Por ende, los líderes de la oposición chilena, pues, eso no querían, ¿no? Entonces, ellos, a través de su vida cotidiana, pues, tomaron una actitud de protesta, ¿no?, que se centró en hostigar en sí a la ocupación chilena mediante la expresión agresiva. También las mujeres tuvieron una postura audaz, ¿no?, leal, que llevó a diversas manifestaciones y implementaron, pues, mecanismos con el fin de preservar y defender, pues, ¿no?, la soberanía, ¿no?, de la ciudad de Tacna, ¿no? Bueno, pasando a otro tema que es la participación de la mujer tacneña. Durante la época de la ocupación chilena, en sí, la mujer, ¿no?, el rol de la mujer, pues, abarcó amplias dimensiones, ¿no? Desde sus familias, ¿no?, debido a la guerra, ¿no?, tomó una postura bastante defensiva y contrariamente a la posible soberanía del considero del invasor, ¿no?, que sería, pues, Chile, ¿no? Bueno, el segundo tema sería, pues, la mujer plebiscitaria, ¿no? El plebiscito, pues, se llevó a cabo un gran apoyo popular, ¿no? El plebiscito había sido, pues, propuesto desde 1894 debido a las diferentes metas entre las naciones. También resultó confuso para los ciudadanos entre Tacna y Arica, ¿no?
Eh, bueno, también cito al doctor Kate, ¿no? Otro investigador que dice, pues, no, fueron ellas quienes crearon una inmensa pancarta icónica como celebración de independencia peruana, donde dice, es admirable el patriotismo de las mujeres peruanas, en particular de la mujer tacneña, como Cristina Vildoso en 1895-1992. Participan en la división de propaganda para el plebiscito, repartiendo manifiestos, consignas y llevando pues la bandera peruana en alto ante la mirada atónita de las autoridades militares chilenas, ¿no? Pues esta labor de las mujeres, eh, ju junto a sus memorables acciones, ¿no? Eh, patriótico, así pues la ocupación chilena había forjado una nueva faceta de la mujer tacneña, ¿no? Eh, pero siempre había acciones, bueno, como actos violentos, amenazas contra ellas, ¿no? Donde desafiaban pues constantemente, ¿no? De la fuerza brutal, ¿no? Sin embargo, nunca dejaron que esto se convirtiera en un obstáculo para ellas, ¿no? Ya que estaban pues comprometidos en persistir por la soberanía peruana de su pueblo, ¿no? Segundo subtema es mujer patriota, símbolo de heroísmo en Tacna, ¿no? A lo largo de la historia, se puede decir, en Tacna, la mujer desempeñó un rol de heroísmo en la ciudad, ¿no? Convirtiéndose en un símbolo, un icono de la conciencia patriótica. Pues en efecto, la ocupación, ¿no? Las mujeres tacneñas actuaron con el fin de acrecentar el fervor patriótico en la ciudad de Tacna, ¿no? De esa manera también cito al doctor Carvajal, donde relata sobre, no es que todo, sobre la madre de Basadre, que es Olga Groman de Basadre, ¿no? Eh, por ende, del incidente, ¿no? Señor Palacios, haga bajar inmediatamente esa bandera, le dijo el oficial de la señora Basadre. Jamás, contestó la señora con tono enérgico. Ustedes que tienen la fuerza, si quieren, pueden escalar mi casa y arrancarla, ¿no? Ella es claro ejemplo, ¿no? De, de ese patriotismo, de esa persistencia que tenía, ¿no? La Olga Groman, ¿no? Que es la madre del prestigioso historiador tacneño Jorge Basadre Groman. Y, y, no es solo ella, ¿no? También está, que es Elvira Carvajal Saldo de Muñoz, ¿no? Hijo de Elvira Carvajal. Donde en una parte también Carvajal cita, ¿no? Esto nunca, viva Tacna, viva Perú, se paró, dio una vuelta hacia la puerta y se retiró. El intendente, el roto Lira, quedó mudo y quieto ante el asombro de sus ayudantes y otros testigos. Consecuentes, se lo hostigó, persiguió a tal punto que buscó refugio temporal en Locumba, Tacna libre, ¿no? En ese tiempo, Carvajal 2007, ¿no? Hay una mujer también que es claro ejemplo de la persistencia, ¿no? En esa época, que es las Rejas de Castañón, que no le he mencionado, pero bueno, también es ella. Bueno, pasando al siguiente subtema, que es el hogar reducto de la conciencia patriótica, ¿no? Durante la época, ¿no? Y la ocupación chilena en Tacna, pues se aplicó una política de prohibición, ¿no? Donde consistió en medidas prohibidas, donde se prohibían todo tipo de referencias, ¿no? De Perú. Eh, mmm, Donde docentes, ¿no? Clases de historia, geografía peruana, pues no quería que se enseñen, ¿no? Prácticamente, pero las mujeres, eh, dentro del rol de las mujeres estaba pues enseñar eso a las personas, a los niños, ¿no? Más que todo, ¿no? La historia del Perú, ¿no? Más que todo la historia, ¿no? En los refugios donde ellos se escondían, ¿no? Y los niños aprendieron pues a amar en sí, ¿no? Y a venerar a Perú, ¿no? También cito a Rodríguez, donde dice, pues, afirma él, ¿no? Era de ver cómo las madres relataban a los niños el drama que ellos no habían podido comprender, aunque lo hubieran, pues, presenciado, ¿no? Pues era la religión de la patria la que les enseñaba, ¿no? Eh, esta cita, pues, menciona que la participación de las mujeres en sí, de sus familias,
en el fomento del fervor patriótico durante el periodo plebiscitario. En efecto, pues el rol formador que cumplieron las madres tacneñas ese año fue muy importante, ¿no? Para Tacna y Perú. Bueno, conclusiones. La ocupación chilena en Tacna se puso pues en manifiesto, ¿no? El protagonismo rol de la mujer, ¿no? Durante la época plebiscitaria, ¿no? La mujer también siempre desempeñó distintos roles, ¿no? Destacando su participación en las resoluciones de peronidad, ¿no? En su instrucción desde los hogares en sí. En efecto, de esta preocupación en Tacna, ¿no? Reveló facetas de la mujer plebiscitaria patriótica e instructora. También de ese modo, las mujeres tacneñas, pues, por un lado, fueron partícipes de manifestaciones, como también mencioné, ¿no? Campañas publicitarias y actos heroicos como Patria Invisible, ¿no? Donde ellas estaban ahí. También de esta manera, pues, se evidencia la amplitud de recuperación en sí, el rol de la mujer, ¿no? El fortalecimiento de la peronidad, ¿no? Su recuperación en la sociedad trascendió en tal medida que durante la segunda y la etapa de ocupación, a pesar de sus restricciones, ¿no? Impuestas bajo la administración chilena, las mujeres tacneñas se mantuvieron pues constantes, ¿no? Y resistiendo. Bueno, bajo estas circunstancias, pues la participación, ¿no? Fue elemental, la resistencia de, ¿no? La conciencia patriótica en Tacna, ¿no? De las mujeres, ¿no? Bueno, sin embargo, para poder pues al entendimiento global, ¿no? Del resultado del evento histórico, ¿no? Es imprescindible evaluar que la repercusión de otros factores correspondieron pues al anexo del periodo, ¿no? Del periodo, ¿no? El efecto de dilatación en conjunto de violencia, de ocupación, ¿no? Chilena, ¿no? Por ello que única causa en ninguno de los casos resulta asimismo pues la determinante de los hechos finales, ¿no? Su repercusión en los distintos mecanismos, ¿no? De resistencia, en el acrecentamiento de la conciencia patriótica, más que todo, ¿no? Influyeron pues en el caso de la chilenización. Recomendaciones, más que todo presta pues atención, como bien mencioné, más que todo no sé, como ejemplo, pues, ¿no? La madre de Basadre, la Elvira Carvajal, ¿no? Más que todo para comprender cómo es que estas mujeres, pues, lideraron, ¿no? Y formaron una organización en ese tiempo, ¿no? En defensa hacia la patria peruana, ¿no? Y también, en sí consideré que es la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señora de Tacna, que actualmente persevera. No es una asociación de las mujeres donde siempre pues salen a desfilar el 28 de agosto, ¿no? En Tacna, que es el aniversario, ¿no? Más que todo también consideré, ¿no? Eso. Y más que todo, ¿no? El error y el fracaso también que tuvieron pues los chilenos, ¿no? En el momento de finalizar Tacna, y el error que tuvieron las mujeres. Con eso concluiría, profesora, mi monografía. Este trabajo monográfico, si escuchamos muy bien a Jonathan, vimos cómo con facilidad hablaba del tema, y eso también evidencia cuando nos familiarizamos con el tema que estamos investigando, nos da esa seguridad para hacerlo de una manera fluida, como lo hemos escuchado ahora, ¿no? Y cómo la división de la información nos clarifica un poco ese ímpetu, ese egoísmo, ¿no? Ese patriotismo que se manifiesta justamente con las ideas eje desde el título que presenta Jonathan, como poco a poco vamos reforzando esas ideas con la redacción que se tiene, ¿no? Entonces, eh, ya para consultas sobre la elaboración del trabajo, Jonathan, fue fácil conseguir información, había mucha información, cómo ibas depurando la información que tenías a la mano. Sí, profesora, tenía la información, no se me fue, o sea, no fue fácil porque de esta investigación que hice, mayormente los archivos se encuentran pues en fuente primaria en sí, ¿no? Tengo que ir a los archivos para ver eso, pero mayormente durante la época de la guerra que hubo ese tiempo, pues mayormente Chile tiene los documentos de Tacna en sí, ¿no? Por eso es que los investigadores van a Chile a investigar sobre el tema de Tacna, y por eso los chilenos también vienen a Tacna
investigar el tema de Chile. No se me fue muy fácil conseguir las fuentes, pero sí, los traté de conseguirlos. También consulté a algunas personas que están investigando sobre ese tema y me facilitaron, ¿no? Por ese medio también. Sí. Okay, y vamos viendo cómo nosotros vamos abordando un tema a partir de así las investigaciones diversas que se van realizando, ¿no? Qué importante es ese refuerzo en la investigación que hacemos, comparando información también, viendo en qué fuente está más detallada. Y esa es la que yo usaría, con eso me quedaría yo para poder clarificar varios puntos. ¿Ok? Muchas gracias, Jonathan, por tu presentación Sí, del trabajo de la bibliografía. ya, ok, profesor. ¿Presento el informe o...? Sí, por favor, sí. Ok, ya. ¿Se ve? Ok, este es un informe, Listo, listo, listo. es un informe, es una respuesta a la solicitud que se hizo al archivo central. Eh, Como bien ahí ven el parte de referencia, es un oficio donde pues se pide que busque los nombres de los jefes de equipo mecánico de los años de 2003 a 2018, ¿no? Eh, por eso es que este informe se hace, ¿no? Pues es dirigiéndome a mi jefe, que es el Secretaría General, ¿no? Dirigiéndole a él, ¿no? Como bien menciona acá, es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y así mismo tiempo dar pues respuesta al oficio en referencia a donde se solicitan nombres de todos los jefes de equipo mecánico del año 2003 hasta 2018 de la Universidad Provincial de Canarabe. No, bueno, este informe tiene un proceso porque en sí tengo que buscar, entrar al archivo del repositorio, buscar paquete por paquete, quienes estaban pues a cargo, ¿no? Sí, en esa oficina de equipo mecánico. Entonces se hizo una búsqueda eh, y bueno, se plasmó aquí las personas que ocuparon el cargo, ¿no? De 2003 a 2006 y de igual manera, pues 2007 hasta 2010, ¿no? Se adjuntó algunos boletas, ¿no? Boletas, también acá también planillas, ¿no? Donde certifica que las personas pues han trabajado como jefe, ¿no? De equipo mecánico. De igual manera, de 2011, 12, 2013, 14, ¿no? También boletas, ¿no? Que se adjuntaron. Pero hubo un detalle que 2015 a 2018 no se hizo la transferencia, sigue en el archivo de gestión, con lo cual lamentablemente ya no podemos hacer nada porque está en el archivo de gestión, ¿no? Entonces solamente se dio a lo que se encontró en el archivo central y se dio el informe, pues, ¿no? En cuanto a todo lo que se hizo, ¿no? La búsqueda. Eso sería el parte de informe, profesora. Sí, si vemos en el encabezado del primer párrafo dentro del cuerpo del informe, es un poco se pudo protocolar y luego específicamente mención de lo que voy a brindar, informar, y luego se detalle de la investigación, porque hay una investigación dentro del cuadro, por favor, si lo avanza, dentro del cuadro que está presentando, una recopilación de información que estaba en diferentes fuentes, que también puede ser que se adjuntan nada más otros documentos, ¿no? Pero en a comparación de los que adjunto, ¿no? Tengo que ir recopilando poco a poco e ir colocándolo y creando estos cuadros. Entonces hay una investigación un poco más minuciosa. Fíjense entonces que las variantes en los informes van a ir nuevamente recalcándolo en el cuerpo del informe, más no en la parte inicial que son los protocolares, los datos necesarios de orientación y luego el saludo. Y luego ya el interior del cuerpo, ahí sí es donde se puede ir viendo las diferencias según el tipo de informe que vamos a ir realizando. ¿Ok? Muchas gracias, Jonathan, Claro, por tu ya, intervención el día de hoy. igualmente.
Les agradezco Gracias, a los profesor. que han pues presentado sus trabajos el día de hoy, porque nos ayudan a todos a clarificar aquello que quizás algunos compañeros que no han podido terminar sus trabajos lo puedan tener en cuenta, ¿ok? Eso es muy importante. El día jueves, no se olviden, tenemos nuestra clase, pero aparte vamos a recuperar los 20 minutos. Yo igual voy a tomar la asistencia, pero dentro del horario normal de clase. Les pido por favor que asistan y que también tengan la disposición de poder compartir sus trabajos, así como lo han hecho muy bien algunos compañeros el día de hoy. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día jueves y el jueves también voy a estar dando algunas pautas de lo que será la tercera y última unidad del curso de comunicación. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos y ya nos estamos viendo el día jueves. Igualmente, Gracias, profesor. profesora. Gracias a todos. Buenas noches.